Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren muy bien, mis queridas Jicocas. Hoy tenemos actualización de Jikook, y vamos a revisar con calma todo lo que está pasando, así que, comencemos. Se compartió un video de Disney donde vemos a Jikook jugando al juego de la telepatía, en el que deben hacer el mismo gesto al mismo tiempo. Jimin comenta que es fácil porque llevan 13 años juntos. 할 수 있잖아 우리. 쉽죠. 우리가 같이 한 세월만 13년이다. Y durante el juego aciertan varias veces seguidas, demostrando lo bien que se conocen. El momento más divertido llega con el gesto de Are You Sure, cuando no coinciden y comienzan a bromear entre risas. Todo ocurre en un ambiente natural y relajado, dejando ver claramente su complicidad y química. También hubo live OT7. Así es, los chicos encendieron un live como previa a Navidad, ya que probablemente cada uno pasará las fiestas con sus respectivas familias. Como siempre, fue muy lindo verlos reunidos a los 7, pero siendo Jicocas, nuestra mayor atención estuvo en Jimin y Jungkook. Y aunque no estuvieron sentados juntos, se les vio muy cercanos, muy atentos el uno con el otro, esas miradas, la forma en que Jungkook le prestaba atención especialmente a Jimin, una vez más. Demostrando con hechos que siguen conectados, que su complicidad permanece intacta, como si vivieran en su propio mundo, solo ellos dos. En el live también hubo detalles que no pasaron desapercibidos. Cuando Suga toma el collar de Jimin, Jungkook parece ponerse un poquito celoso, rápidamente mira a Suga y enseguida dice: "Oh, Jimin, encontraste tu collar". Esto deja ver que Jungkook era el único que sabía que Jimin había extraviado su collar, detalles que solo ellos dos conocen. Además, fue muy lindo ver lo felices que se hacen el uno al otro, esas sonrisas, esas miradas cómplices, y la forma en que Jungkook siempre logra sacarle risas a Jimin. Recordemos cuando Jungkook dijo Happy New Year en chino y Jimin no pudo parar de reír. Hello. Y esta vez volvió a hacerlo diciendo feliz, feliz, provocando nuevamente las carcajadas de Jimin. Está bonito verlos así y saber que Jungkook lo hace simplemente porque le encanta ver a Jimin reír. Fue un live donde pudimos confirmar, una vez más, que ellos siguen juntos y felices. Ahora sí, vamos al episodio 5 y aclaremos algunos momentos que fueron sacados de contexto. Después de ver los episodios 1, 2, 3 y 4, que estuvieron cargados de emociones, romance y momentos tanto divertidos como nostálgicos, se estrenaron los episodios 5 y 6. Estos nos regalaron aún más momentos reveladores y muchas escenas que nos sacaron sonrisas sinceras. Comencemos con el episodio 5, donde se muestra claramente cómo se divierten juntos y esos pequeños detalles tan reveladores entre ellos. El episodio inicia con ambos caminando por las calles de Briens. Se les ve muy sonrientes, relajados y disfrutando del paisaje. Jungkook, como siempre, grabando constantemente la carita de Jimin, algo que resulta tan tierno. Hay un momento gracioso cuando se toman una foto con una escultura de un pescador, y Jungkook no pierde la oportunidad de enfocar nuevamente el rostro de Jimin. Son adorables, siempre bromeando de una manera que solo ellos dos entienden. Luego van a un barco con jacuzzi, solo ellos dos, en un momento claramente romántico. Brindan juntos y, fieles a su estilo bromista, Jimin quiere lanzarse al agua fría del lago. Deciden hacerlo juntos, ese era el plan, pero en el último segundo Jungkook le juega una broma y no salta. Solo Jimin cae al agua, mientras Jungkook no puede parar de reír y Jimin queda completamente indignado. Sin embargo, la risa de Jungkook dura poco, porque Jimin cae nuevamente al agua por accidente.
Jungkook estaba de espaldas y no lo vio. Al escuchar el grito de Jimin se asusta. Se voltea rápidamente para preguntar qué pasó y, al verlo bien, sonríe aliviado. Son tan lindos. Después sí saltan juntos. Pero como el agua estaba helada, regresa rápidamente al jacuzzi, lo que resulta muy gracioso. Luego Jimin quiere nadar y, por supuesto, Jungkook no lo deja solo y va tras él. Ambos nadan juntos, incluso mostrando una especie de técnica para nadar en pareja. Al volver al jacuzzi comienzan a echarse agua, a jugar y a bromear entre risas. Este momento recuerda mucho a cuando estaban con los chicos en Bombo y H, también en un jacuzzi, y Jimin y Jungkook jugaban de la misma manera. Ahí es cuando te das cuenta de que nada ha cambiado entre ellos. A pesar del paso del tiempo, su vínculo y su confianza no solo se mantienen, sino que siguen creciendo. Más tarde regresan al alojamiento con sus toallas puestas, viéndose increíblemente tiernos. Ya en la habitación, notan que solo hay una cama. Jimin le dice a Jungkook que vaya a la otra habitación para saludarse por las ventanas, como Romeo y Julieta. Esto recuerda aquel momento en las escaleras cuando Jimin le dice "Oh, Koklie" y Jungkook responde "Jimmeo". 오, 콩리엣. 리엣, 지미요. Son detalles que muestran que su dinámica sigue intacta. Después se ponen a cocinar juntos. Es muy tierno ver a Jimin poniéndose de puntitas para poder tomarle una foto a Jungkook mientras cocina el tocino. Después de comer, ya en la habitación, Jungkook comenta que no hay puntos ciegos para poder cambiarse, y esta vez es Jimin quien resuelve la situación cubriendo las cámaras. Luego se ponen a jugar piedra, papel o tijera, y Jimin se echa en la cama riéndose sin parar. Jungkook lo mira divertido y ambos terminan compartiendo un momento lleno de risas, sintiéndose tranquilos, felices y completamente a gusto el uno con el otro. Al día siguiente, Jungkook se despierta primero y Jimin sigue con sueño. Luego juegan a las charadas, adivinando expresiones y animales entre risas y ocurrencias. Ganan y como premio les dan tiempo libre. Antes de salir, Jungkook tiende la cama y dobla no solo sus propias sábanas, sino también las de Jimin. Jungkook, tan atento, arreglando incluso las cosas de Jimin. Más tarde van a desayunar. Jungkook quiere pedir un plato llamado Loco de Amor y comenta que quiere compartirlo con Jimin. 형, 이거 먹자. Crazy in Love. Our special. 좋아? En ese momento ocurre una escena muy graciosa cuando Jimin muestra una foto que le hizo con Photoshop a Jungkook en la ventana. 아이씨. 짜증나네. Y Jungkook responde colocando el rostro de Jimin en un pato, tan divertidos. Después van a un parque a alimentar patos. Y Jimin incluso intenta alimentar a Jungkook, siempre tan ocurrente. Luego se dirigen a realizar un deporte extremo, saltar en un columpio sobre un cañón. Jimin está nervioso y le pide a Jungkook que gane para no tener que saltar, demostrando la confianza total que tiene en él. Cuando Jungkook espera su turno para saltar, también se nota nervioso. 가슴인 줄 알았어. 아니야. 나도 가슴이 두근거림. 너 두근거리는구나. 신기하네. Para relajarse hace una cara graciosa y le pide a Jimin que se acerque.
Pegan sus caritas y ese abrazo y cercanía le dan calma a Jungkook. 지금 여기 인사해 좀 해주세요. 소감 어떻게? Antes de saltar, Jimin le dice que diga sus últimas palabras, 아니, 여기서는 저한테 한마디 해주고 떨어져 주세요. y Jungkook responde, Jimin, ¿comiste? 지우씨, 밥 먹었어요? 좋다. Este detalle es muy tierno, porque Jungkook siempre se preocupa de que Jimin coma bien. Lo hemos visto cocinarle, darle de comer y cuidarlo constantemente, y que piense en eso incluso antes de saltar demuestra cuánto lo tiene presente. Jungkook logra ver lo que decía el cartel y gana, por lo que Jimin ya no salta. 됐어. Sin embargo, Jungkook decide saltar otra vez. 한 번 더 타고 싶다, 이거. 세우세요? Aquí es importante aclarar un punto que algunas personas sacaron de contexto. Como siempre, las exvecinas inventan que Jungkook ignoró y dejó a Jimin, cuando no fue así. Veamos. Cuando Jungkook se va en el carro para volver a saltar y no ve a Jimin, Jimin, en tono de broma, se muestra indignado. Pero si vemos el video completo, queda claro que Jungkook no se dio cuenta de que Jimin estaba ahí esperándolo. Incluso cuando le avisan, Jungkook se muestra serio y sorprendido. 지민이 밑에 기다리면 된대. 그러니까 다시 올라오러 가야 되겠네. Diciendo que debían avisarle dónde estaba Jimin, e incluso pidió que le digan dónde lo esperaría, así que queda claro que Jungkook no lo ignoró, al contrario, se preocupó por saber dónde estaba. 너 뭐 어디 있는다고요? 아, Apenas Jungkook ve a Jimin, se alegra, sonríe y lo saluda. 갔다, 도착했다. Jimin, orgulloso, lo graba, y mientras Jungkook se balancea grita el nombre de Jimin y le hace un corazón. Son realmente adorables. Después de ese deporte extremo, mientras regresaban al alojamiento, llega un momento nostálgico que nos hizo llorar a muchos. Ambos envían mensajes a Bam y al angelito Dosun. Sabemos que Jungkook, por estar en el servicio militar, no pudo estar con Bam, pero nunca lo abandonó. Bam estuvo bien cuidado, tanto en el centro de entrenamiento como con su hermano. Aún así, Jungkook expresa que lamenta no haber estado con él cuando estuvo enfermo, pero le dice que lo quiere y que cuando regrese a Corea estará con él. 거기 있으면 좋겠어. 한국 돌아와서 바로 너 보러 갈게. Es un momento muy emotivo, porque se nota cuánto ama a Bam. Por su parte, Jimin nos rompe el corazón al enviarle un mensaje a su angelito Dosun. Le pregunta cómo es la vida en el cielo de los perritos y le dice que siempre tendrá un lugar en su corazón, que lo quiere y que lo extraña mucho. 사랑했다. 보고 싶다, 도순아. Jimin también expresa el dolor que sintió cuando Dosun partió y cruzó el arco iris. 내보내는 날 많이 울었죠, 저. Un sentimiento que quienes hemos pasado por una pérdida similar entendemos muy bien. Sin duda, fue uno de los momentos más conmovedores del episodio. Después de ese instante tan emocional, Jungkook entra al lago mientras Jimin lo observa. 또 들어가네, 정국이. 내가 왜 어쩌다가 Cuando un cisne se acerca, Jungkook se asusta un poco y Jimin se ríe a carcajadas, diciendo que fue gracioso como retrocedió. 진짜 웃기다. 얘 왜 이렇게 웃기냐? 야 근데 저기 있다가 Luego Jimin decide meterse al agua junto a Jungkook. En ese momento, Jungkook se pone de pie y Jimin se acerca. Cuando Jimin se hunde un poco, Jungkook lo toma del polo y Jimin lo abraza de la cintura. Es una escena muy tierna. Finalmente, regresan al alojamiento riendo, bromeando y corriendo felices, solo ellos dos, viviendo plenamente esa etapa de juventud, libertad y complicidad que comparten. En el episodio 6, ya instalados en el alojamiento, Jimin se pone a cocinar. Esta vez decide que Jungkook descanse, así que prepara un rico estofado con tofu especialmente para él. Durante el proceso le pasan algunas cositas. El arroz se le cae,
No le sale a la primera como quería, pero aún así logra cocinarlo. Jungkook, como siempre, no deja de animarlo, diciéndole que lo hizo bien y felicitándolo. 당신의 노력에 박수를 보냅니다. Cuando llega la hora de comer, Jungkook dice que está rico. 맛있어요? 잘 먹겠습니다. Y aquí hay un detalle importante. Al probar el estofado, él se da cuenta de que le faltaba sal, pero no dice nada. Simplemente repite que está rico. Recién cuando Jimin comenta que tal vez faltaba sal, Jungkook admite que sí, pero siempre manteniendo que el plato estaba bueno. 저 이제 하면 저 고추장찌개는 약간 말아 먹거든요. 맞죠. Luego, cuando Jungkook prepara la panceta, Jimin dice que está rica, y Jungkook responde que el estofado también estaba delicioso, incluso diciendo que la panceta sabía mejor gracias al estofado. 고추장찌개가 있기에 한국사람이 빛이 난다. Es muy lindo como, para Jungkook, todo lo que hace Jimin es rico. Después se ponen a jugar. El juego consiste en adivinar qué productos están probando con los ojos vendados. Al comenzar, el plato estaba del lado de Jimin, y aquí hay un detalle que no se puede dejar pasar. Jungkook toca el plato rápidamente, pero decide hacerse el que no sabe dónde está y va directo hacia Jimin, como aprovechando la excusa para tocarlo. Muy pillo él. Entre risas, con Jungkook sacándole sonrisas constantemente a Jimin, no logran adivinar el producto, pero las carcajadas no faltan. 이 뭐야? Luego le toca a Jimin probar y adivinar, y resulta ser un chocolate que no le gusta nada. Lo escupe, y Jungkook lo prueba después, literalmente probando lo que Jimin había probado. Muy doméstico todo. Apenas Jungkook lo prueba, reconoce de inmediato el chocolate, y sus gestos y la forma en que mira a Jimin son graciosísimos. Como pierden las 3 rondas, en la última Jungkook tiene que adivinar el alimento. Jimin le roba el plato y Jungkook comienza a buscarlo a ciegas, provocando un momento muy divertido, con ambos riéndose sin parar. 당신이 지금 Luego se da otro momento especial cuando, después de mucho tiempo, volvemos a escucharlos decir la chimolala. 라지벌랄라 라지벌랄라. Fue muy lindo volver a oírlo. También mencionan al niño sucio de Hawái, refiriéndose a Jungkook, un momento que sabemos que se volvió muy viral y gracioso. 하와이 꼬질이. Más tarde, cuando les quitan los teléfonos, comienzan a pasar el tiempo jugando entre ellos. Aquí ocurre ese momento en el que Jungkook se acerca a Jimin, y todas gritamos por la tensión del momento, como si estuviera a punto de arriesgarlo todo. Después, Jungkook empieza a grabar a Jimin mientras baila, y Jimin nos muestra una vez más su enorme potencial. Aunque, claramente, ese potencial fue para Jungkook, somos afortunadas de poder verlo. Jungkook deja de grabar rápidamente, lo que recuerda a aquella vez en que Jimin le hizo un corazón mientras grababa y Jungkook paró diciendo que no era su teléfono. Como dejando claro que ese tipo de momentos son solo para él. Jungkook cuidando lo que es suyo. Cuando les devuelven los teléfonos, la forma en que Jungkook mira a Jimin es muy reveladora. Luego parten rumbo a Zurich y, ya en el tren, Jimin le toma una foto muy linda a Jungkook. Al llegar al nuevo alojamiento, Jungkook vuelve a presumirnos que solo él tiene a Jimin. 에이? 근데 지민이 형은 또 오붓하게 또 호텔 한 침대에서 자겠구만. Esto nos recuerda cuando dijo, ¿estás celoso? Sigue estando celoso, seguiré aferrándome a Jimin. 지금 질투하는 거예요 지금? 질투하세요. 전 지민이 계속 잡겠습니다. 전 지민이 계속 잡겠습니다. Luego salen a cenar, y podemos verlos caminar abrazados y tomarse una linda foto, disfrutando su último día en Suiza. Jungkook siempre haciéndolo reír, demostrando que en este viaje le encanta ver sonreír a Jimin.
Bromas, gestos y miradas que solo ellos entienden. Más tarde, salen a disfrutar de su última noche en Suiza, caminando abrazados, tomándose fotos y disfrutando del paisaje nocturno. Jungkook, por supuesto, no puede evitar grabar de cerca la carita de Jimin mientras recorren la ciudad. De regreso en el auto, Jimin le pide a Jungkook que diga algo por favor de manera tierna. 정우씨, 응? 좋대요. 그냥 주셔. Jungkook primero se niega, pero termina haciéndolo. Muy lindos, y una vez más queda claro que solo Jimin puede manejarlo así. Recordemos que Jimin publicó el challenge de Kijin It, la canción de J-Hope. En este episodio vemos el detrás de cámaras. Jimin grabó el challenge y quien estaba detrás de la cámara era, obviamente, Jungkook. Después de eso, Jimin y Jungkook disfrutan su última noche en Suiza. Jimin pide cerveza para los dos, apagan las cámaras y disfrutan juntos ese último momento. 지금 나 먼저 씻어? Ya en el avión, Jungkook mira a Jimin y se acuesta cerca de él. Luego, Jimin baja el asiento para que Jungkook duerma mejor. Tan lindos juntos. Así terminan los episodios 5 y 6, dejándonos el corazón lleno después de tantos momentos de complicidad, cuidado, risas y emociones compartidas. Episodios que confirman que, a pesar del paso del tiempo, el vínculo entre ellos sigue intacto, creciendo y fortaleciéndose en cada detalle, en cada mirada y en cada gesto sincero. Mis queridas Jikookas, ¿cuál fue su momento favorito? Las leo. Nos vemos en el próximo video.